Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, darte la bienvenida si eres una persona que tiene tendencia a darle muchas vueltas de forma repetitiva a las cosas y sobre todo a las cosas negativas y entra en bucles de los que no sabe salir. Bienvenido, este es tu episodio, este es tu momento. Ahora, en este episodio, a través de este episodio, vas a entenderte muchísimo mejor y, hopefully, espero que puedas interrumpir esos bucles de pensamiento a partir de la información que vas a tener hoy y que se terminen estos bucles, porque no, realmente a esto se le llama rumiación, no lo que he descrito, si te has sentido identificado, que entras en bucles de pensamiento negativo, que le das vueltas a las cosas incluso de forma obsesiva, sobre todo sobre preocupaciones, sobre problemas sin resolver, lo que sea, a esto se le llama rumiación y puede llegar a ser muy negativo, muy perjudicial. No sé hablar, hoy estoy que me trabo todo el rato, espero vocalizar y hablar claramente porque quiero que me entendáis, ¿vale? Entonces, nada, eso, que al final la rumiación puede ser muy perjudicial porque además te predispone a la ansiedad, que yo creo que la mayoría de personas que tienen ansiedad tienen tendencia a rumiar y incluso las personas con depresión también es algún síntoma o una característica bastante común de las personas con depresión, que es la tendencia a rumiar, por lo que creo que es súper importante que lo entiendas y que sepas de dónde puede venir y lo que está pasando. Ojalá también darte algunos consejillos, aunque bueno, ya te adelanto que de consejillos rápidos pocos, te va a requerir bastante esfuerzo e implicación. Así que, bueno, vamos allá. Al final, lo que he dicho, la rumiación es la tendencia a pensar de modo obsesivo, en bucle repetitivo sobre una cosa y sobre todo sobre cosas negativas, es decir, darle vueltas sin parar a un tema y no poder parar ese círculo vicioso de darle vueltas a ese tema. Para que entiendas un poco mejor lo que está pasando, cuando estás haciendo eso, si te das cuenta, lo que estás haciendo es pensar sobre tu propio pensamiento, que en psicología se le llama, bueno, en psicología no, lo que se llama metacognición, pensar sobre tu propio pensamiento, que es algo bastante humano, es decir, bastante humano, no completamente humano, porque no hay ninguna otra especie que pueda hacer eso, pensar sobre su propio pensamiento. Y eso es algo que puede ser positivo en algunas ocasiones, pero obviamente cuando te lleva a rumiar, ¿no? Que más adelante veremos cuál es la diferencia entre reflexionar positivamente, tener autoconsciencia, hacer autorreflexión y llegar a la rumiación, porque eso es algo que también se me ha preguntado, no se me ha preguntado mucho, me lo preguntaron una vez y se me quedó esa pregunta, porque alguien me dijo: oye, Andrea, no entiendo por qué hay personas que son muy autorreflexivas, que están mucho en el crecimiento personal, que intentan mejorar y están peor, les va peor desde que están en ese punto que otras personas que ni siquiera se preocupan por el crecimiento personal, que les da igual y que viven su vida con el flow. Entonces, obviamente, las personas que viven su vida con el flow, es posible que no hayan adquirido patrones o no hayan estado en ambientes tan perjudiciales o lo que sea, o también pueden estar cómodos en la incomodidad, también te digo, pero veremos más adelante el por qué puede ser que esas personas tan autorreflexivas, que están tanto en el crecimiento personal, al final no sea algo tan positivo. Para que entiendas, lo que está pasando en tu cerebro cuando estás en ese pensando sobre tu pensamiento es que se está activando una cosa que en neurociencia le llaman red de modo determinado, que se define así, se le llama así a cuando se activan una serie de regiones en el cerebro, todas juntas, que te permiten hacer ese proceso, ¿no? Te permiten pensar sobre ti mismo, la reflexión, autorreflexionar, analizar las situaciones, y eso puede ser, como digo, muy positivo, depende cómo, y muy negativo, depende cómo, porque cuando está activa esta red, lo que está pasando es que tú no estás prestando atención a nada de lo que pasa externamente, es decir, no estás prestando atención a los estímulos externos, sino que únicamente estás en tu interior. Por eso normalmente también se activa esta red o te puedes dar cuenta de que te pones a rumiar o a darle vueltas a las cosas más por la noche, porque se activa cuando estás en tu propio pensamiento, ¿no? O sea, cuando no hay tanta estimulación externa, cuando cierras los ojos, entonces es cuando se activa esta red. Y como digo, puede ser algo positivo porque te ayuda a procesar las cosas del día, pero también te vienen a la mente cosas que has estado evitando pensar, cosas que están ahí pendientes, situaciones que te producen un poquito de incomodidad, lo que sea. Entonces es cuando es más fácil darle vueltas a lo mismo. El caso, hay que entender lo que he dicho de que se enciende esta red de modo determinado, porque cuando esta red está hiperactiva
es cuando es muchísimo más fácil entrar en este modo de rumiación, ansiedad. Entonces lo que tengo que conseguir es que esta red obviamente se tiene que activar, pero que no se vuelva hiperactiva. Y puedo incidir en que no se vuelva hiperactiva, sobre todo parando cuando detecto la rumiación, porque la rumiación solo hace que hiperactivar más este conjunto de áreas del cerebro, y también lo que hace es, cada vez que rumias de forma repetida y sin pararlo, estás fortaleciendo esa red, esa conexión, y se puede volver un hábito, y que cada vez que te pase algo, tu tendencia sea a rumiar. Y precisamente por eso hay personas que rumian más que otras, porque se puede haber convertido en un hábito. Y eso es lo que quería hablar también. Y es que, además, justo hace un par de días vi una entrevista que le hicieron a Es mi psicóloga, no sé si la conocéis, es bastante conocida, es una chica que es psicóloga, que es escritora también, y le preguntaban que si es posible, no sé qué le preguntaban exactamente, pero vaya, que ella decía que hay personas que pueden no estar dándole vueltas a las cosas todo el rato, que pueden no tener esta tendencia a entrar en bucle. Por ejemplo, a su pareja a veces está empanada, ¿no? Está mirando a la nada y le dice, oye, ¿en qué estás pensando? Y le dicen, no, en nada. Y hay personas que pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué hay personas que pueden llegar a ese punto y hay personas que están todo el día rumiando y dándole vueltas de forma no sana a las cosas? Puede ser por aprendizaje. Por aprendizaje, sobre todo, mira, hay personas que han estado sometidas a situaciones estresantes o traumáticas. Por ejemplo, a mí esto me ha pasado. Tuve una época, sobre todo en la adolescencia, en la que pasé por situaciones complicadas. Entonces, lo que yo quería, o lo que yo hacía en ese momento, era entenderlo. ¿Y cómo intentaba entenderlo? Darle vueltas a lo mismo, analizando la situación, intentándole buscar una explicación. Y eso fue algo que se fue convirtiendo en un hábito, porque a mí cada vez que me pasaba algo yo quería entenderlo. Entonces le daba vueltas, entender, procesar, y en ese momento no llegaba a una conclusión, porque tampoco tenía o no sabía cómo gestionar esa situación bien o qué tenía que hacer en esa situación, así que le daba vueltas en bucle sin llegar nunca a nada. Entonces eso era algo súper poco sano, y eso se acabó volviendo un hábito. Cuando haces algo de forma repetitiva, al final puedes aprenderlo de forma inconsciente y que de forma automática en un futuro aparezca eso sin que tú conscientemente quieras hacerlo. Es decir, tú no quieres conscientemente darle vueltas en bucle de forma obsesiva a lo mismo, a ese comentario que te ha hecho Patricia cuando ibas por la calle y que te ha dicho, oye, estás más fea. Tú no quieres darle vueltas a eso, pero se convierte en algo automático si ha sido tu respuesta automática en anteriores ocasiones. Cada vez que te dejas llevar por eso, al final lo que haces es reforzarlo más. Es como un bucle en el que cada vez refuerzas más que eso vuelva a aparecer en un futuro. Entonces puede ser complicado. Al final yo conseguí romper con ese bucle, al final frenando ese patrón de pensamiento, pero no es fácil. O sea, puede parecer muy fácil, pero es muy complicado y requiere mucho esfuerzo y mucha autoconsciencia. Ser consciente de lo que te ha pasado y observarte y detectarlo en el momento. Decir, ostras, estoy entrando en bucle, para. Otra cosa que puede haber pasado por el que ahora puedas tener ese patrón de rumiación es, si no lo has observado tú, si no has vivido tú en primera persona el hecho de intentar utilizar eso como una estrategia para gestión de las situaciones, puedes haberlo visto en otra persona. Por ejemplo, tu madre, tu padre, tu profesora, tu mejor amiga. Si estas personas que siempre tenías cerca utilizaban esta estrategia para gestionar los conflictos, al final puedes haberlo aprendido también por observación, por modelado, porque lo has visto y lo has adquirido tú como estrategia, porque te ha parecido que si los demás lo utilizan puede ser también útil para ti, ¿no? O incluso el haber escuchado, y yo esto reconozco que lo he presenciado en primera persona. No sé si a ti también te habrá pasado, pero el estar en un entorno en el que se le da vueltas a un problema de forma cíclica, como la rumiación, vaya, que pasa algo y tú estás todo el rato repitiendo lo mismo que ha pasado en bucle, y no con la intención después de sentirte mejor, porque después no te sientes mejor, sino simplemente como una forma de intentar entender lo que ha pasado, entras en bucle, ¿no? Imagínate, tienes una pareja y te traiciona, y tú y tus amigas, como para gestionarlo,
lo estáis todo el día comentando. Y es que no entiendo cómo puedo hacer eso, y es que no entiendo cómo puedo hacer lo otro. Y después no te sientes mejor porque no lo haces para desahogarte, sacártelo de dentro y después estás mejor. Simplemente lo haces como de forma cíclica, obsesiva, como para hablarlo, para comentarlo, para quejarte. Y eso también puede hacer que cojas la tendencia o que te condiciones a hacerlo en un futuro. Yo he visto muchos grupos de amigos y muchas familias y muchas personas que lo hacen. Y yo creo que todos lo hemos hecho en algún punto, pero se vuelve perjudicial cuando eso se alarga en el tiempo y cuando te sientes peor después de hacerlo porque te has alimentado tanto con eso que estás diciendo que al final lo único que te generas después es malestar, ¿no? Al final rumiar para mí es como, lo estaba pensando antes, como cuando te comes un chicle que estás engañando al estómago de alguna forma porque el estómago se prepara porque piensa que va a tener que digerir algo y segrega sustancias para hacer la digestión, pero nunca le llega nada de alimento. Le estás engañando con un maldito chicle. Lo mismo pasa un poco con la rumiación y el hablar de ciertas cosas que te preocupan, por ejemplo, ¿no? En el caso de esto de que te deja tu ex no sería tan aplicable, pero imagínate, te preocupa algo y tú lo único que haces es darle vueltas de forma cíclica y obsesiva a ese algo sin llegar a nada. Al final estás engañando a tu mente, haciéndole creer que va a tener que enfrentar una situación que no sabes si va a tener que enfrentar. Y estás preparando, le estás movilizando, le estás estresando, estás haciendo que segregue, estás alterando tu sistema nervioso cuando realmente son escenarios hipotéticos en tu cabeza o preocupaciones que tú tienes a las que le estás dando vueltas indefinidamente. Entonces, eso puede ser muy perjudicial porque como entenderás, lo del chicle también. El chicle también puede ser muy perjudicial, ¿no? Porque al final tu estómago está diciendo, me estás engañando, estoy trabajando y no me vas a dar nada de comida. Ahora es cuando viene un médico y me dice, Andrea, no funciona así. Bueno, vale, no, era un ejemplo, era una metáfora, ¿vale? Tampoco te lo tomes tan en serio. Pero bueno, la cosa, por modelado, porque estás en un ambiente, en un contexto en el que se tiende a hacer eso, puede pasar que lo cojas eso también como hábito tú en tu casa, llegues a tu casa, cierres los ojos y te venga una preocupación a la cabeza y como tienes interiorizado al hacer algo, al final lo haces en tu mente, es decir, darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Y después también hay otra posible razón por la que puedas llegar a rumiar tanto o algo que te puede haber llevado a tener más tendencia a hacerlo, y es el tener apego ansioso. Es decir, las personas que tienen apego ansioso pueden tener más tendencia a reaccionar, a preocuparse y a rumiar. Al final, pensad que el apego ansioso aparece cuando has estado o has tenido unas figuras inestables en tu vida, ¿no? Pues con tus padres, por ejemplo, que suelen ser las figuras que tenemos más alrededor cuando somos pequeños. Si estas personas han sido inestables, no sabes cómo van a reaccionar, no sabes cómo le va a sentar algo que tú puedas decir, porque a veces reacciona bien, a veces mal. Al final esto te hace darle muchísimas más vueltas a las cosas porque no sabes qué va a pasar, entonces tienes tendencia a preocuparte más y a rumiar porque realmente te es útil preocuparte sobre las cosas, preocuparte sobre lo que tienes que decir, pensarte muy bien las cosas que tienes que decir, porque no sabes en ese entorno lo que va a pasar. Entonces es algo útil que al final se vuelve perjudicial en el futuro. Y aquí es todo lo que he dicho era útil en algún momento. Por ejemplo, lo que decía antes, si yo he vivido situaciones estresantes o traumáticas, el querer entender eso que estaba pasando, por ejemplo, me hacen bullying, quiero entender qué hay de malo en mí para que los demás me hagan bullying. Eso puede haber sido una estrategia que me haya servido porque me ha permitido intentar entender algo, aunque al final no lo haya entendido. Pero bueno, puede haber intentado ser una estrategia útil, pero ha dejado de ser útil en el presente. Así que el caso, ¿cuándo es malo sobrepensar y cuándo no es malo? Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite entre darle vueltas a las cosas y que nos sea positivo y darle vueltas a las cosas y entrar en bucles negativos? Muy fácil. Muy sencillo. Cuando te lo explique lo vas a entender perfectamente. Sobre todo, la rumiación es lo que decía antes, tiene un carácter repetitivo, obsesivo. Yo le doy vueltas a un tema sin llegar a ninguna solución. Esto es lo más importante. Entiende que cuando estás pensando sobre un tema, ¿para qué lo estás pensando? ¿Tú vas a obtener una solución de eso? ¿Realmente estás buscando obtener una respuesta, una solución activa? Porque
por ejemplo, yo a veces, me pasa que quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Imagínate, no me sale bien el podcast, me lo invento, vale, no me sale bien el podcast, no sé cómo hacer el podcast y solo estoy dándole vueltas al no me sale el podcast, qué mierda, no me sale el podcast y no voy a poder subirlo y me estoy alargando y no sé cómo hacerlo. Esto es rumiar porque estoy entrando en un patrón repetitivo, obsesivo, que no me lleva a nada, es decir, no me lleva a una solución. En cambio, si yo digo, vale, no me sale el podcast, ¿qué puedo hacer? Y lo sobrepienso de forma que intento obtener una solución, un resultado, algo que me pueda servir. No estoy solo dándole vueltas sin que me pueda aportar nada a eso que estoy pensando. Y obviamente también la rumiación, como digo, tiene efectos después negativos porque no consigo nada de la rumiación más que reforzar algunas ideas negativas que puedo tener de mí, o llegar a darle vueltas sobre lo mal que me está yendo, sobre lo mal que no me va a salir el podcast, lo mal que estoy sobrellevando las situaciones, pero no intento encontrar una solución. Entonces, en cambio, pensar, reflexionar sobre las cosas, intentar buscar una solución va a ser algo que me ayude y que me lleve a poder tener un resultado positivo al final, a encontrar una solución. Otra cosa, lo que decía antes de que me han preguntado muchas veces, y esto creo que es muy importante, ¿hasta qué punto pensar sobre ti mismo es positivo o negativo? Hacer introspección puede llegar a un punto en el que me perjudique más que me beneficie. Y yo creo que aquí también está, al final, cuando tú piensas sobre ti misma de una forma constructiva, es decir, para entenderte. Por ejemplo, yo me hago la pregunta de qué cosas puedo hacer más positivamente o que me vayan a ir bien hoy, qué cosas me han molestado, qué cosas me han hecho sentir bien, qué cosas me impiden llegar a tener lo que quiero. Todo esto es un proceso de introspección positivo porque me ayuda a entenderme, pero no entro en bucles. En cambio, cuando llego a la rumia es cuando pienso de manera excesiva sobre pensamientos negativos, sobre preocupaciones, sin lo mismo que antes decía, sin llegar a ninguna solución, sin llegar a una mejora. Y muchas veces pasa eso. Yo veo a gente que le da vueltas de forma improductiva a algún pensamiento y es que no entiendo por qué esto me tiene que sentar mal, ¿por qué me tiene que sentar mal esto? Si esto me tendría que sentar bien. Y no lo hacen de forma que intentan encontrar una solución o entenderse mejor desde la autocompasión. Se quejan de que no entienden por qué le tienen que sentar mal algunas cosas, en lugar de intentar buscar una solución productiva o buscar una explicación que te tranquilice. A veces no podrás tener la solución de todo y a veces ese proceso, porque a mí me pasaba mucho, yo me iba a caminar y decía, no, le voy a dar vueltas a las cosas, pero es que la forma en la que le da vueltas es no, pero es que no sé, pero es que no tengo ideas, pero es que no sé qué quiero hacer con mi vida, pero es que no sé qué, y entras en un bucle improductivo, lo que decía. Entonces, cuando autorreflexionas, cuando haces una introspección positiva, tiene un impacto positivo en tu bienestar. Después te conoces mejor, sabes las cosas que te sientan mal, las cosas que te sientan bien, cómo te puedes autorregular, las cosas que te han servido, las cosas que han fallado para que mañana no intentes no fallar de la misma forma. Un enfoque completamente diferente. Yo creo que puede parecer muy obvio, pero a veces no es tan obvio porque tú te estás leyendo un libro de mejora personal, de desarrollo personal, y tú te piensas que darle vueltas a las cosas puede ser productivo para entenderte mejor, pero no sabes qué preguntas hacerte realmente y nunca tomas acción, es decir, no está enfocado a intentar cambiar las cosas o a intentar mejorar. ¿Me explico? Le estoy dando muchas vueltas a lo mismo todo el rato, espero que lo estéis entendiendo. Al final también la línea creo que está en que si te resulta difícil, es decir, si estás pensando sobre ti mismo, haciendo introspección y te cuesta mucho dejar de hacerlo, dejar de reflexionar, allí probablemente hayamos pasado el límite de lo sano. Es decir, si tú estás pensando, vas por la calle y estás pensando sobre algo, sobre ti, estás en bucle y eres incapaz de focalizar la atención en otra cosa, posiblemente esa red de modo predeterminado de la que te hablaba antes esté hiperactivada y no puedas dirigir tu atención a las cosas del exterior, y eso puede ser muy negativo porque te impide estar en el presente,
te impide concentrarte, te impide trabajar con normalidad y eso al final es lo que puede llevar a la ansiedad y a la depresión a largo plazo. ¿Con qué te tienes que quedar de todo esto? Amigo mío, amiga mía, si te pasa esto de cerrar los ojos por la noche cuando te vas a dormir y que estés sobrepensando de manera incesante sin saber qué hacer para parar ese pensamiento, coge un diario, cógete un journal que se llama ahora, un journal que se llama ahora no se llama journal porque en inglés se llama journal y ahora le llamamos en lugar de diario journal, pero vaya que en castellano journaling. Si te pasa por la noche o si te pasa por el día también, coge un diario y empieza a apuntar aquellas cosas que te preocupan, sácalas de dentro, porque al final la rumia muchas veces, o esta tendencia a la hiperactivación de esta red predeterminada por la noche, sucede porque hay algo a lo que has estado evitando todo el día pensar. Que has intentado no pensar sobre ello porque estabas distrayéndote, porque sabías que te generaba malestar, lo que sea, apúntalo. Apuntarlo es una forma de vaciarlo y de que tu cerebro ya como que no lo tenga que procesar de alguna forma. Entonces, al final esto te puede ayudar bastante. Y después, si te pasa también por la noche, establecer alguna rutina de relajación, como leer, meditar. Qué pesada con meditar soy, ¿eh? Pero es que meditar y mindfulness será algo que será tu aliado en estas situaciones. Si eres una persona con tendencia a rumiar, que lo tiene incorporado. No sé hablar. Hoy me está saliendo fatal este podcast, ¿verdad? Me noto que no estoy fluyendo. No, nada, que si eres una persona que tiene tendencia a rumiar, el mindfulness y la meditación van a ser tus mejores aliados, de verdad, porque como decía antes, cuando estás rumiando, tu cerebro está dentro de tu pensamiento y no está atendiendo a lo que pasa alrededor o a lo que está pasando en tu cuerpo en general. Tu atención está únicamente en tu pensamiento, entonces sacar la atención, sacar tu foco de tu pensamiento y ponerlo en otro lado va a hacer que esta red, que estoy siendo tan pesada y lo estoy repitiendo todo el rato, de activación predeterminada, se deje de estar hiperactivada y por tanto esa rumiación disminuye y al final te va a permitir descansar más tranquila y así que practica mindfulness, aunque sea, es que mindfulness va a ser tu aliado en todo de verdad. Practicarlo es como una habilidad, cada vez que la practicas se hace más fuerte, así que practícalo. Lo más importante, hacer rutinas de relajación, de mindfulness y escribir, que tengas un ambiente tranquilo por las noches. Si te suele pasar por las noches, tener un ambiente tranquilo, que no estar hiperactivada con el teléfono y después cerrar los ojos, no, irte induciendo poco a poco a un estado de relajación más tranquilo a través de leer, meditar o realizar ejercicios de respiración, pero que no sea que estás con el móvil y pasas directamente a dormir, porque te puede predisponer a estar en un estado más ansioso, y si estás en un estado más ansioso, que sea más fácil rumiar, es decir, puede hacer que esté ya más activa de por sí esta red y que te sea más, que llegues a rumiar más fácilmente. Entonces, no, eso no es positivo. Y nada, durante el día lo mismo. Si es posible medita, de verdad. Medita. Empieza por una meditación de 5 minutitos. Algo que es fácil, de verdad. O sea, que no es muy complicado. 5 minutitos de escáner corporal. Algo que te sea fácil para empezar, pero empieza a entrenar el mindfulness, tu atención, que la tenemos un poquito deteriorada con el tema de las redes sociales. Puede ser un cambio radical para tu vida, de verdad. Soy pesada, pero es que es así, es que es muy importante. Y sobre todo también, oye, si te pasa esto de que cierras los ojos y empiezas a sobrepensar de forma muy negativa, piensa si estás ante una situación de estrés y has estado ignorando tus preocupaciones, ignorando cosas que están ahí latentes. Quizás es momento de replantearte qué cosas te están preocupando tanto y si realmente hace falta realizar cambios en tu vida. Así que a veces tienes que hacer caso a esas preocupaciones, no siempre tienen que ser negativas, como digo, la introspección es positiva, el escucharte es positivo, lo malo es cuando entras en bucle y ya terminas peor, que el darle tantas vueltas a ese pensamiento te hace estar peor. Entonces, autorreflexiona, pero para intentar encontrar una solución de forma productiva y
Y eso, te mando un beso muy fuerte y si has sido una persona con mucha tendencia a rumiar, siempre entiende que al final ha podido ser por eso, por aprendizaje, por condicionamiento, que ahora te salga de forma automática porque tu memoria implícita ha almacenado eso como algo automático y ahora te sale de forma automática, pero no tiene por qué continuar siendo automático. Puedes ponerle solución. Puedes detener el hábito y crear otros hábitos que no sea lo primero que te pase, como siempre digo, cuando pasa algo negativo. Indúcete a la autorreflexión positiva, intenta sacar una solución. Si le estás dando vueltas a algo que tiene solución, si no, intenta detener ese bucle de pensamientos, cambiar ese pensamiento por algo más positivo y que así eso sea la próxima respuesta positiva que te aparezca más allá en el futuro a través de repetir y repetir y repetir y ser pesada contigo misma. Que existe la neuroplasticidad y lo voy a repetir al final de cada episodio porque acuérdate, puedes reaprender, puedes aprender cosas nuevas. Así que nada, cuídate un montón, espero que te haya servido y un besito muy, muy grande.